Amigo de Canal Foro CX, gracias por acompañarnos en esta emisión del reciente programa que integramos a la barra de opinión en Canal Foro CX, la entrevista. En esta ocasión nuevamente tenemos en estos espacios de opinión, a una persona que nos ha compartido la perspectiva política y social en temas de interés común. En esta ocasión nuevamente para mí es todo un gusto darle una cordial bienvenida a Alma Alcaraz. Gracias, Alma, por acompañarnos en este programa, en esta videoconferencia. Bueno, pues seguimos aprovechando las redes sociales y la tecnología. Alma, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, querido Jorge. Muchísimas gracias a todo tu equipo de técnicos que nos ayudan y que hacen posible pues esta transmisión. Muchas gracias por la invitación a tu canal y a tu programa. Bueno, pues la verdad es de que agradecemos ese tiempo que nos cedes en esta agenda que seguramente la debe tener muy ocupada, pero bueno, pues es un reflejo de la importancia que le das en la atención a la gente y que eso pues habla de una apertura a escuchar lo que la gente quiere saber, lo que la gente quiere preguntar. Y si me permites, pues es resaltar que estamos haciendo esta transmisión en vivo, no nada más en la plataforma de Canal Foro CX, sino en toda una red de más de 20 páginas que están conectadas en este momento para compartir esta entrevista con una gran cantidad de seguidores en toda esta parte del estado y que nos permitas de que si hay alguien que quiere comentar, opinar sobre los temas que abordamos u otros que les gustaría escuchar de tu parte, pues que este es un foro abierto. ¿Te parece, Alma? Por supuesto, claro que sí. Por algo se llama así, por algo tienes tantos seguidores y yo creo que es muy importante pues escuchar a todos y a todas sus opiniones. De todos cuentan y de todas. Gracias, y ciertamente, pues acabamos de llegar, precisamente pasamos la línea de los 45,000 seguidores aquí en Canal Foro CX, es una tendencia. Muchas felicidades. Oh, gracias, la felicitación la hacemos extensiva a todos los que siguen y colaboran en la integración de este contenido en Canal Foro CX. Gracias. Bueno, Alma, pues han sucedido muchas cosas, siguen sucediendo cosas muy importantes de gran trascendencia aquí en el estado. Nos interesa saber cuál es la perspectiva que tiene Morena y que tú finalmente la compartes, esos posicionamientos como presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena aquí en el estado. Recientemente emitiste un comunicado en este evento que fue de alto impacto, pues yo diría que a nivel internacional inclusive, porque en algún momento dado, lamentablemente hemos sido nota a nivel internacional, y no se diga nacional, en temas no muy agradables, y nos referimos a la reciente detención de uno de los líderes del cártel de Santa Rosa. Si nos puedes dar como punto de partida este comunicado que hicieron. Sí, así es. Pues mira, nosotros lanzamos justamente un comunicado el mismo día domingo, justamente con el tema pues de la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el Marro. Pues para nosotros es un tema muy interesante. Aquí tienen muchos temas, o sea, hay muchos temas que se conjugan aquí, ¿no? Número uno, el que los gobiernos panistas hayan permitido el crecimiento de un cártel tan sanguinario y que generó y que ha generado tantas muertes, tantos homicidios dolosos, y otra clase de delitos que se clasifican según la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. Pues convertirse en y haberse convertido el Marro en uno de los personajes más buscados de nuestro país, incluso entre la lista también del mundo de los más buscados, por parte de los gobiernos panistas, y no sabemos hasta qué punto pues una especie de involucramiento o de, como ya lo hemos dicho en muchos momentos, o de estas ¿no? Acuerdos inconfesables de los que pudiesen haberse dado entre ellos. La realidad es que pues tuvo que venir el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y como muchos lo dibujaron en sus caricaturas, muchos caricaturistas muy hábiles para captar el sentir que se tuvo de esta visita, pues veíamos cómo se reflejaba que había una especie de llamada de atención de parte
del presidente de la República hacia el gobernador, y el gobernador termina diciendo, bueno, pues ya me voy a sentar en las mesas de coordinación de seguridad pública que genera el gobierno federal. Una acción tardía, pero sin embargo, bueno, pues al parecer se dio, y los resultados de esta coordinación pues se dejaron ver, ¿no? Porque finalmente se logró aprender a una de las personas, pues con más, pues de las más buscadas, de las más sanguinarias, diría yo también, de este estado. Entonces aquí lo que nos queda decir, y lo vamos a seguir diciendo, nosotros hacemos pues un llamado a las autoridades federales para que la Fiscalía General de la República lleve toda la investigación, que sabemos que todavía sigue el marro aquí en el estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Nosotros no quisiéramos que se apoyaran en la Fiscalía General del Estado, en primer lugar para respetar el debido proceso, pero sobre todo, Jorge, evitar que dicho criminal sea puesto en libertad, ¿no? Como ya sucedió con la mamá y con la prima, pues, de este personaje el pasado 21 de junio, ¿no? Supuestamente en aquel momento, pues, por falta de pruebas. Entonces, para nosotros es importante que sea la Fiscalía General de la República quien lleve todo el caso, y esperemos que pronto se vaya del estado, porque no confiamos en las autoridades locales. Esa es una realidad. Fíjate que es bien interesante lo que comentas, porque envuelve todo este tema diferentes aristas desde el punto de vista legal, que es donde estrictamente debería de quedarse esa parte de la actuación de la autoridad en el ejercicio de su competencia, por los hechos que se puedan estar presentando que transgreden el orden público y llevan consecuencias legales. Lamentablemente aquí, bueno, de pronto se genera un gran peso político, y también un gran peso social, en el sentido, como lo dijiste al final de tu comentario, de la confianza de la autoridad, del sentir. Y es que ese sentir ahora yo creo que es muy fácil identificarlo, hablo de la gente, de la población, muy fácilmente identificarlo en redes sociales, donde difícilmente hay una censura, la gente se manifiesta de diferentes formas, y hoy por hoy lo que por un lado política o mediáticamente el gobierno del estado se cuelga como una medallita diciendo finalmente dimos un gran paso, y de una manera también cuestionable. Ya ves que no sé cuál sería tu opinión, en donde hay esa inmediata reacción de la bancada de diputados panistas, donde felicitan al gobernador, a Diego Sinue, pero con una equivocación del nombre. Sí tiene esa referencia, ¿verdad? Totalmente, pues le dicen el Mencho y es el marro. Así y hay otro que le dijo el martillo, ¿no? Finalmente, hay una serie de felicitaciones, una serie de comentarios en redes, como bien lo dices, que vale la pena hacer referencia, porque una gran parte en primer lugar, bueno, pues a los que lo nombraron como el Mencho, bueno, pues obviamente están ellos viviendo en una realidad muy fuera de nuestro estado, muy fuera de la realidad verdadera de nuestro estado. Ni siquiera saben quién es uno de los personajes más buscados, o que era uno de los personajes más buscados a nivel nacional e internacional, sino simple y sencillamente pues no saben ni quién es, ¿no? Eso nos habla de que hay una desconexión con el pueblo de parte de estos personajes, por un lado. Por otro lado, también hay que decirlo, en redes sociales hubo una manifestación intensa, muy fuerte, que a mí me agradó mucho, cuando empiezan a decirle a Diego Sinue muchas gracias, pero por no estorbar, ¿no? Finalmente hay una percepción de que han crecido al amparo de ellos estos personajes, y que quizá haya una especie de protección, ¿no? Pudo haber una especie de compromisos con ellos, ¿no? Entonces son cosas muy fuertes, pero son cosas que finalmente pasan, ¿no? A veces la ficción la realidad supera la ficción. Entonces, fue muy interesante el ejercicio de redes que hubo el domingo, porque unos se equivocaban, sobre todo esto que es lo que causó más y que estuvo más en las redes, esta equivocación de el Mencho y no el marro, por un lado, y por otro lado sí llamaba mucho la atención pues el hecho de que las personas estuvieran diciendo gracias Diego, pero por no estorbar, ¿no? Esto de verdad que hay que hacer hincapié, porque los guanajuatenses
ya estamos abriendo los ojos desde hace tiempo. Ciertamente, y en esa parte política, pues también que se trabajaba inclusive con los famosos memes, ¿no? En redes sociales, al referir de quién es el crédito es para el gobierno del estado, es para el gobierno federal, y ya se entra en esa parte 100% política, donde hay un hecho que tiene una razón de ser legal en estricto sentido, pero ya trasciende a una interpretación con tintes políticos. ¿Cómo ves esa pelea por la medallita? Que pues al parecer que quien evidentemente se la está peleando o se la está colgando es el gobierno del estado, ¿no? Cuando yo no he visto, salvo que alguien pues pueda hacer referencia, en donde el gobierno federal esté diciendo no, es mía, yo tuve la participación, etcétera. Pero el gobierno del estado institucionalmente y oficialmente pues sí se la quiere colgar, ¿no? Pues mira, lo que hacen siempre, finalmente no han abonado. Mira, en primer lugar, como ya lo decíamos, el marro crece a la sombra del actual fiscal general del estado, de Carlos Zamarripa, crece a la sombra de Álvaro Cabeza de Vaca. Esto es cuando tuvo un auge muy fuerte en el estado, ¿no? Y bueno, pues ya termina con estos escándalos ya últimos que ya todos conocemos, ya con Diego Sinúa a la cabeza. Lo que sí es una realidad es que nunca había habido realmente una intención de agarrar a este personaje. Nunca la había habido. Se habló incluso de un programa o de una estrategia del timón. Golpe de timón. Golpe de timón, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues se quedó en un simple espectáculo, ¿no? Como le gusta mucho a este gobernador dar espectáculos. Yo creo que sin la entrada del gobierno federal al estado, de ninguna manera hubiera sido posible tener los resultados que se tienen en este momento. Eso, pues yo creo que se deja ver hasta en redes, ¿no? La misma gente es consciente de este tema, ¿no? Ciertamente se habla de un trabajo coordinado. Sin embargo, también es una realidad que ellos tuvieron en su momento, pues la intención, simplemente la intención, y anunciaron con bombo y platillo un programa de golpe de timón que nunca se llevó a cabo y que tuvo que entrar al estado Andrés Manuel, el presidente de la República, haberle dado ese jalón de orejas, haber aceptado, Diego, que se había equivocado, que tenía que asistir a las reuniones de coordinación de seguridad pública, pues para que se diera un golpe de esta naturaleza, ¿no? Entonces, finalmente hay una realidad y yo creo que todos y todas los y las guanajuatenses estamos más que conscientes de este tema, ¿no? Sin gobierno federal esto jamás se hubiera dado. Sí, ciertamente, bueno, es en lo político me pareciera que termina siendo una cuestión mediática en donde el gobierno del estado trata de apostarle a recuperar algo de su imagen. Así es, Jorge, finalmente ellos pueden decir lo que quieran, lo que gusten y manden, sin embargo, la realidad está ahí, y la realidad para todos es muy palpable, Jorge. Sin gobierno federal no hay este tipo de capturas, ¿no? Porque finalmente, como te digo, no sabemos qué hay detrás, a qué obedecen, pero finalmente gobierno del estado, que ya había anunciado en varios momentos esta captura, pues nunca la pudo hacer, ¿no? Entonces, finalmente es gobierno federal a quien le debemos este tema. A mí me queda muy claro y creo que a la mayor parte de la ciudadanía también, sobre todo cuando surge ese hashtag, gracias por no estorbar. Ok, bien, esto nos llevaría a un antes de toda esta situación, de toda etapa de violencia, de inseguridad, de esta crisis de inseguridad que estamos viviendo de manera muy particular, y que si ciertamente, como lo mencionaste, pues esto trae su origen de varios años o muchos años anteriores, y es difícil dilucidarlo en este momento para la gente común. Hay un durante que es el que venimos en los últimos 2-3 años con ese pico alto hasta llegar a puntos insospechables e intolerables ya de plano, ¿no? En donde tiene que haber intervenciones muy claras como esta del gobierno federal y que ciertamente tampoco es la solución por sí mismo a esta crisis.
Así que, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se puede y debe de esperar socialmente después de esta situación que se dio? Mira, bueno, pues ya se ha dicho mucho de este tema. Yo creo que tenemos que estar, bueno, sobre todo las autoridades, ¿no? Y nosotros como ciudadanos, pues con mucha precaución, ¿no? Porque obviamente después de esto vienen, como ya lo dijo Alfonso Durazo y lo han dicho varios especialistas, y bueno, también nosotros lo incluimos en nuestro comunicado, estimado Jorge, lo que tiene que ver con quién va a liderar el cártel, quién va a ser la cabecilla, ¿no? Aquí pudiera ser un pleito, desde un pleito entre ellos, hasta obviamente que los otros cárteles que están como muy pendientes de lo que sucede y de tener mayor control, pues entren también en la disputa, sobre todo de, pues como le dicen, ¿no? De las plazas, de los terrenos, de los diferentes municipios que se tienen en Guanajuato, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede dar, ¿no? Un pleito y obviamente que el resto de los cárteles pues traten de tener todo el control, ¿no? En este caso, bueno, pues lo sabemos, lo digo muy por encimita, pues el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Que está como muy pendiente de lo que sucede en Guanajuato y pues que tiene muchos controles al parecer por Sí, allá. sin duda alguna cuando se habla en ese enfoque de qué es lo que puede pasar en la operación del crimen organizado, pues el ciudadano común no le queda más que hablar de lo que el sentido común le puede llevar, de las especulaciones, porque no se tiene información cierta, ¿no? Realmente con conocimiento de causa, o lo que se llega a dar a conocer de manera pública. Finalmente, pues yo diría que aquí es una esperanza, porque la confianza, al menos en la autoridad, yo creo que no se logra todavía la recuperación que debería haberla, y creo que es un tema de esperanza de que las autoridades empiecen a actuar con ese sentido ciudadano, ¿no crees? Así es que, pues mira, sobre todo que actúen como lo que son, ¿no? Como autoridades que están para proteger a los ciudadanos, no para sacar ellos su raja política, sus negocios y que la ciudadanía, pues bien, gracias, ¿no? ¿Cuántas vidas no se han perdido en Celaya por temas como extorsión, porque no quisieron admitir las extorsiones? ¿Cuántas vidas no se han perdido que no tienen nada que ver con ninguno de estos cárteles, pero que quedaron en medio? La verdad es que ha corrido demasiada sangre, Jorge, y de ninguna manera vemos autoridades ni siquiera sensibles, sino totalmente alejadas de la sociedad, ¿no? Ni siquiera saben cómo se llama este tipo, y le dicen el mencho cuando es el marro, ni siquiera están claras ni conscientes porque no les interesa, ¿no? Desgraciadamente, desde hace mucho el Partido Acción Nacional perdió sus principios, perdió el rumbo por completo y única y sencillamente se dedican a ver qué negocios hacen a costa del poder, ¿no? Ya lo vimos en su momento, un programa escudo, 3,000 millones de pesos que tenía que ver con aminorar justamente la seguridad y con brindarnos a los guanajuatenses mayor seguridad. Y bueno, pues nunca vimos absolutamente nada, no vimos una camioneta que dijera programa escudo, personas vestidas, se hablaba de videocámaras y cuando iban a buscar las cajas en las videocámaras estaban las cajas vacías. Entonces, realmente hay una falta de sensibilidad tremenda por parte de los gobiernos panistas y la verdad es que es momento ya de que Guanajuato ya cambie de color. Creo que ellos cada vez están más conscientes de que ya se van, están conscientes cada vez de que la ciudadanía no los respalda para que continúen gobernando y saben que Morena está cada vez subiendo más como espuma y está creciendo de manera importante. Y justamente, bueno, pues aquí esto es un tema que tiene que ver ya pues con el 2021, ¿no? Pero finalmente lo que nosotros vemos son autoridades muy alejadas de la realidad que vive el ciudadano, como estos empresarios, estos 3 jóvenes empresarios que murieron, como los tortilleros que murieron,
solamente por haberse manifestado en Celaya, ¿no? Los jóvenes, etcétera, ¿no? Hay una larga lista, desgraciadamente, de personas que han tenido que perder la vida solamente por vivir en Guanajuato. Que si estas personas hubieran nacido, crecido en otro estado, quizás hubieran tenido otra suerte. Sí, ciertamente lo más lamentable pues son las personas que han perdido la vida y las víctimas colaterales, su familia, conocidos que pues no tuvieron esa fortuna, ¿no? de estar fuera de esta situación de crisis. Antes de pasar a otro tema que nos gustaría que nos compartieras un posicionamiento de parte de Morena, un mensaje que puedas dar a la población en general sobre este tema, un mensaje más que un posicionamiento, Alma. Bueno, pues que hoy como nunca tenemos la posibilidad de que haya paz por fin en nuestro estado, no gracias a las fuerzas del gobierno estatal, sino gracias a la intervención decidida del gobierno federal. Hay que tener muy claro esta situación. Nosotros hacemos votos porque haya paz en nuestro estado. Esperamos que las consecuencias de haber agarrado a la cabecilla de este cártel no genere más muertes y que quienes están a cargo de la seguridad del estado tengan la conciencia de que ya no puede haber más derramamiento de sangre, que vamos por un Guanajuato en paz. Bien, Morena pues va por un Guanajuato en paz. Bueno, la confianza sin duda alguna está puesta en las personas que denotan y demuestran pues con hechos, con congruencia, esa voluntad de que las cosas sean para bien. Y la esperanza en quienes no han mostrado esa voluntad. Si me permites, por ahí hay otro punto que quisiéramos abordar. Hace algunos días hubo una declaración de parte de Román Cifuentes, que es dirigente del PAN, y en donde tú compartiste una opinión al respecto a las mujeres que son asesinadas y que el PAN pues la justifica que es porque están relacionadas al crimen organizado. ¿Me permites un pequeño corte, un identificador de canal y regresamos y abordamos este tema, Elma? Claro que sí, con mucho gusto, Jorge. Gracias. En no más de un minuto regresamos. Estamos transmitiendo en vivo aquí en este espacio de la entrevista en la barra de opinión de Canal Foro CX. Ya somos 45,000 seguidores. Gracias. Canal Foro CX, marca la diferencia. Una producción original de Canal Foro CX. Historias de Motel, escrita por Carlos Capetillo. Jueves 10 de la noche. Office. Visítanos y conoce las nuevas tendencias en tecnología y funcionalidad en muebles para oficina. Office. La nueva era en equipos para oficina. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Don Chucho! ¡Yo, Macarita! Queremos invitarlos a grandes y pequeños a ver las peripecias de Don Chucho y su familia. Aquí en el canal Foro CX. Bájale tantito. Gracias por acompañarnos y continuar en esta transmisión que estamos realizando en el espacio de la entrevista, con el favor que nos hace en esta emisión Alma Alcaraz, y reiterando el agradecimiento, Alma, que nos permitas este espacio en Canal Foro CX. Gracias, Alma. Al contrario, Jorge, es un honor estar aquí contigo. Gracias, eres muy amable. A través de la distancia, pero estamos. Seguro que sí, aprovechando la tecnología.
y la atención, desde luego, de la audiencia que nos permite en toda esta región del estado de Guanajuato. Bien, Claro que decíamos antes de irnos al corte, te comentaba que pues por ahí el AM publicó hace algunos días una declaración de Román Cifuentes, dirigente estatal del PAN, en donde él opinaba que las mujeres son asesinadas por relacionarse con criminales. Digo, de antemano, si me permites adelantarme, y esa es una opinión, yo la asumo directamente, pues que es una declaración muy desafortunada, ¿no crees? Totalmente desafortunada. Incluso, como tú bien comentas, nosotros a través de nuestras redes sociales condenamos fuertemente esta declaración, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Volvemos a lo mismo, lo que venimos observando en este gobierno, en este PAN gobierno, ¿no? Que conjuga todo. Es la poca sensibilidad que se tiene, la indolencia, el desafanarse de los problemas, victimizando, revictimizando a quienes mueren por causa de la violencia que se vive en el Estado. Realmente es muy desafortunado, es una desgracia para nuestro Estado tener personajes de esta naturaleza de una manera completamente tan fría como lo hacen ellos, ¿no? Decir, bueno, pues es que las mujeres las asesinan, mueren porque están metidas en temas de crimen organizado. No, señor, las cosas no son así, ¿sí? Hay una gran irresponsabilidad por parte de quienes nos gobiernan para asumir la responsabilidad que les corresponde. Hay muchísimos casos que tienen que ver con el feminicidio. Estamos en primer lugar en el tema de feminicidios, Jorge. Sí, en el primer lugar a nivel nacional. Y estos feminicidios, hay que acordarse que el feminicidio tiene que ver pues con el hecho simplemente de que por tu sexo, porque eres mujer, abuso y te voy a... y hay un asesinato, pues, ¿no? Entonces, desgraciadamente vemos un machismo, vemos misoginia en el PAN gobierno, ¿no? Porque son una sola cosa. Entonces, es muy desafortunado ver cómo por irresponsabilidades, por no asumir esa responsabilidad, tachan a las mujeres que mueren en nuestro estado, pues de estar ligadas a algo del crimen organizado, ¿no? Yo te aseguro que no es verdad. Hay estadísticas que nos muestran claramente que hay pues muchas muertes que tienen que ver con la violencia doméstica, que tienen que ver, pues como ya decíamos, con el tema del feminicidio, con muchos otros motivos que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Qué fácil, desgraciadamente, es para estos personajes quitarse responsabilidades culpando a quienes terminan en una tumba. Yo creo que eso no tiene nombre, Jorge, esto es algo inaudito, ¿no? Lo padecimos también nosotros como partido político, como Morena, con la muerte de nuestro candidato de Apaseo, el Alto Remedios Aguirre. Hubo una revictimización, ¿no?, de él. Lo sufrimos también un poco, ya no tanto, pero en el caso de Joel Negrete, pues también, Joel Negrete, un candidato, nuestro candidato, que fuera candidato por Abasolo, que lo mataron hace unos meses, donde vemos un tema de revictimización, ¿no?, donde vemos que a través de este tipo de acciones ellos lo que pretenden es limpiarse las manos, sacudirse y decir, bueno, pues es que andaron en malos pasos. Es el mismo comportamiento y la misma conducta que decía Márquez Márquez. Cuando Márquez Márquez veía que había problemas, que había muertes, que había asesinatos, lo primero que decía es, bueno, pues es que están mal educados, ¿no? Es que no les pegan en su casa, no los corrigen, no les dan de nalgadas, ¿no? Sin asumir la parte de gobierno que les corresponde. Hay que recordar que la Ley de Seguridad Pública del Estado obliga al gobernador a ser el primer responsable en los temas de seguridad pública. ¿A quién le corresponde generar las condiciones de seguridad según la ley de gobierno del Estado en tema de seguridad pública? Es al gobernador del Estado.
O sea, ni siquiera estaríamos hablando pues del secretario ni del propio fiscal, es el gobernador del estado. Entonces aquí hay un desentendimiento total y absoluto, Jorge. Sí, ciertamente hablamos de una situación en la que desde hace años, desde hace ya muchos años, pues ha habido expresiones, manifestaciones y una reiterada acción de grupos cívicos, organizados, colectivos, empujando a que el gobierno reconozca que hay un problema, en este caso de feminicidios, que se declare una alerta de género, y que bueno, pues el gobierno de alguna manera sí se ha resistido a esta situación, ¿no? No obstante de que pues se han presentado números, referencias objetivas, y que pues eso es lo que deja ya pues entrever esa parte de responsabilidad de gobierno. Sin embargo, bueno, no sin embargo, todavía cuando se hacen ese tipo de declaraciones de personas de alta responsabilidad pública, que si bien es cierto son de partidos, pero no deja de ser una cuestión pública, porque son recursos públicos, son instituciones de interés público, y que si bien no son autoridades, insisto, pero que tienen esa responsabilidad, y hacer estas declaraciones minimizan situaciones prioritarias como es la vida misma, ¿no? Como que el más allá de, yo me iría más allá, independientemente de si hay o no una relación, o la hubo una relación de tipo criminal, pues es anteponer una situación que es la vida, ¿no? Como que pasa a segundo término, y yo creo que eso ya deja entrever una cuestión de dudosa calidad en cuanto a valores humanos, ¿no? Para empezar. Así es, mira, como bien lo comentabas, Jorge, el tema que tiene que ver con la alerta de género es un tema que se ha venido peleando por muchas organizaciones de mujeres. Sin embargo, bueno, pues al parecer no todas las organizaciones de mujeres, algunas organizaciones de mujeres, pues dejaron esta bandera. No sabemos por qué, pero finalmente con los primeros lugares que tenemos en feminicidios, pues claro que nos da para el tema de la alerta de género, ¿no? ¿Qué significa la alerta de género? Pues significa poner a Guanajuato como lo que es, como un estado donde hay mucha violencia contra la mujer, porque esa es una realidad. Okay. Hace días, hay que decirlo, bueno, pues varios medios de comunicación dieron cuenta que tenemos el primer lugar como el estado más violento, que tiene donde se vive más violencia intrafamiliar, donde hay más golpes en las familias. Esto es algo sumamente lamentable que tiene que ver obviamente con el tema cultural y obviamente con que el gobierno, número uno, reconozca que hay un problema en Guanajuato de abuso hacia la mujer, número uno. Número dos, que mientras no reconozca, pues no va a haber acciones, que haya acciones tendentes justamente a disminuir, a cambiar este nivel cultural que se tiene, a ver cuáles son los motivos por los cuales se generan toda esta violencia, y a poner un orden social. No pueden estar toda la vida cerrando los ojos y diciendo que Guanajuato es lo que no es, ¿no? Porque también esa es otra situación. Nos venden a Guanajuato como si fuera el primer lugar, top 10, en donde se vive mejor, en donde se tiene la mejor calidad de vida, pero la realidad para muchos guanajuatenses no es esa. La realidad, y hay que decirlo, es que se encuentran con un estado lleno de violencia en las calles, de violencia intrafamiliar, en los primeros lugares de homicidios dolosos, los primeros lugares de feminicidios. La realidad es muy diferente, ¿no? Y estas grandes empresas que vienen y se colocan en nuestro estado, no precisamente no precisamente es sinónimo de que haya riqueza para el resto, para el resto de los guanajuatenses, solamente pues para unos cuantos. Y hay que recordar que estas grandes empresas son extranjeras y se llevan esas ganancias hacia el extranjero, dan trabajos, y también hay que decirlo, pues son trabajos muy mal pagados, son trabajos de los cuales que por ahí de pronto tenemos pequeñas fallitas. Muchísimas familias, ¿no? Entonces,
Entonces esa es una realidad. Ok, sin duda alguna se abre un abanico muy amplio en temas que deben de tratarse y por ahí hay un comentario, a ver Yaval, si me lo compartes por favor, de uno de nuestros seguidores aquí en la transmisión que estamos haciendo, de Jorge Estopellán. Menciona que es pura grilla lo que suelta la presidenta. Bueno, queremos pensar que se refiere a ti, desde luego. Jorge Estopellán, seguidor aquí de Canal Foro CX y también colaborador. Además, saludos, Jorge, gracias por seguirnos aquí. Pero bueno, este es un foro de opinión libre, ¿no? Y abierta. E independientemente. Totalmente, estamos acostumbrados a toda clase de opiniones. Sí, claro. Pero independientemente pues de que compartimos las opiniones diversas, yo creo que ciertamente en la política en lo general pues a veces se tiende a plantear ese tema que es grilla, ¿no? De hacer ruido nada más. A veces suele suceder, yo creo que es algo que se llega a dar. Sin embargo, y lo quiero mencionar porque aquí en Canal Foro CX buscamos ciertamente la objetividad. Entonces, de todos estos temas que de pronto se abren, se ramifican en los temas que estamos poniendo en esta transmisión, pues bien valdría la pena a lo mejor enfocarnos a uno en particular, y así como lo hicimos en alguna ocasión que nos acompañaste aquí en una mesa, pues a lo mejor ponerlo y escuchar opiniones con números, con cuestiones lo más objetivo posible para aportar algo socialmente, ¿no? En opinión. Así que ten la seguridad, Alma, que vamos a tomar por ahí algún punto y te vamos a invitar a ti o a gente que pueda venir de parte de Morena a brindarnos su perspectiva con números, con referencias objetivas, y a otras personas que también puedan compartir algo similar. ¿Te parece? Por supuesto, claro que sí. Bien. Antes de concluir esta transmisión, te agradezco igual que nos hayas retroalimentado tu posición en cuanto a esta declaración de Román Cifuentes, donde él menciona que las mujeres son asesinadas por relacionarse con criminales. Y bueno, pues son opiniones que sirvan de opiniones para que la población pues también se forje su propio criterio, ¿no? Finalmente. Hay un tema final, antes de concluir decía yo, que es el tema de la pandemia. Es un tema que todavía lo vivimos y lo vamos a seguir viviendo, pues creo que indefinidamente, porque no tiene para cuándo esto se vaya a regularizar. Digo, tanto que se habla de la famosa nueva normalidad, que también para muchos todavía no nos queda muy claro de qué se trata, ¿no? Y que hay algunas situaciones que pues han ido más allá de un tema propiamente sanitario y que se ha tomado cierta ventaja, ¿no? Como tratar de sacar esa raja en la propaganda política, cuando vemos un gobierno del estado que saca los tapabocas con el logotipo que identifica esta administración estatal, y que bueno, ha sido cuestionada en redes sociales, pero que se saca una ventaja, ¿no? Cuando hay una situación en donde se empieza a ver situaciones de restricción del tráfico de libre tránsito, en donde no puedes entrar a esta ciudad, y hablo por experiencia propia cuando viajamos, por ejemplo, a San Miguel de Allende, en donde si no vives aquí en la ciudad, pues no puedes pasar, salvo que vengas a algo estrictamente esencial, ¿no? Y que de pronto pues nos vemos en complicaciones de cómo lo vas a acreditar, quién va y cómo se va a validar eso, y que a final de cuentas parece que es una cuestión muy discrecional y en cierta manera desordenada, una disposición de un decreto del gobierno del estado donde decreta como obligatorio el uso de tapabocas, y que se entiende un sentido alineado pues a reforzar esas medidas sanitarias, pero igual que igual pueden dar a una situación complicada de implementar y hasta excesos o abusos, ¿no crees? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo el gobierno del estado ha manejado este tema de la pandemia en cuanto a las medidas? Pues con muchísimas restricciones, y aunque digan que soy grilla no me interesa, porque finalmente es lo que veo y es la opinión de muchos ciudadanos, ¿no? Por un lado, muchísimas restricciones para los ciudadanos, ya las comentaste tú, no tiene sentido volverlas a repetir, y muchísimas libertades para quienes gobiernan, ¿sí? Hay que recordar, y pues aunque les duela, ¿verdad?, a muchos, pero hay que recordar que el gobernador del estado hace 8 días hizo una fiesta muy suntuosa, estuvo
con los gobernadores de otros estados y tuvieron, pues se habla de más de 500 personas en un lugar donde hubo una fiesta, donde hubo mariachi, donde, bueno, se dieron la gran vida, sin sana distancia, sin tapabocas, hubo un recorrido por el municipio de Guanajuato, sin tapabocas. Entonces, pues sí, a la ciudadanía, pues hay que encajarle la uña y bueno, pues que se iba a poner muy perro, incluso dijo el presidente de Guanajuato, y también permitió que este youtuber Luisito Comunica estuviera sin tapabocas recorriendo la ciudad de Guanajuato. Entonces, mientras vemos muchos permisos y una gran permisividad para los gobernantes, para los gobernados, para el pueblo en general, pues vemos una serie de reglas muy fuertes, ¿sí? Entonces, incluso hay que recordar que después de que tuvieron esta pachanga, los gobernadores, grupo de gobernadores del PAN, independientes y de otros partidos políticos del PRD acá en Guanajuato, uno de ellos se enfermó, Aispuro, se enferma el gobernador de Durango, pues da positivo al COVID, ¿no? Entonces, ¿quiénes más habrían sido contagiados después de esto? ¿O fue contagiado después? ¿O fue contagiado antes? ¿O ya traía el virus? No lo sabemos, ¿no? Pero sí creemos que, como siempre, a la ciudadanía se le exige demasiado y ellos, pues hubo hasta comidas con hojitas por ahí de oro, ¿no? O sea, fue un banquetazo el que se dieron los gobernadores, sin la más mínima sana distancia y sin tapabocas y prohibiendo en ese municipio justamente que se hagan reuniones, que se generen fiestas, que se generen pues todo este tipo de situaciones. Pues ellos sí se dieron la gran vida, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que sucede? Y eso sucede muchísimo. Creen que la ciudadanía nunca se va a enterar. Los gobernantes del PAN, los gobernantes del PRI, los gobernantes del PRD, gobiernan como si nadie se fuera a enterar nunca, no están acostumbrados a una absoluta secrecía de todos los temas, y ya México ya cambió desde hace mucho, ¿no? Y no lo estoy diciendo partidistamente. El pueblo de México está muy despierto, está muy atento a todo lo que sucede, y pues está el tema de las redes sociales, por Dios, ¿no? Que se hace viral en un segundo. Cualquier acción, buena o mala, inmediatamente se da a conocer. Entonces creyeron que nunca se iba a dar a conocer. La realidad es que hay fotos circulando por las redes, desde la comida hasta de ellos mismos que se estuvieron tomando o que alguien más les tomó. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Donde le encajan la uña y donde ponen todas las restricciones para la ciudadanía y donde pues ellos viven felices, a gusto, como en un mundo paralelo. Bueno, pues eso me hace concluir que parece que las medidas de contingencia sanitaria están cayendo en una aplicación discrecional. Totalmente. Cuando quieren y les conviene la aplican. Ok, bueno, pues te agradecemos mucho, hay mucho que decir, tenemos ahí nos quedamos con algunos temas aquí anotados, y que si nos los permites en su momento nos ponemos de acuerdo y que nos pueda ceder otro espacio en tu agenda, Alma. Claro que sí, Jorge, con muchísimo gusto, cuenta con ello. Bien, pues un mensaje final para nuestra audiencia, por favor, antes de dar por cerrada esta emisión, Alma. Claro que sí, bueno, pues que en Morena seguimos trabajando, nosotros seguimos trabajando por todo el estado con todas las medidas de sanidad, a través mucho de redes sociales, pero Morena no ha parado. Sabemos que estos gobiernos panistas ya no dan más, y está Morena, que está ofreciendo el mejor de los gobiernos para toda esta elección que se viene, ¿no? Seguimos trabajando porque queremos ser la mejor opción para los guanajuatenses en este estado. Pues sin duda alguna, uno de los temas próximos que nos los vayas a permitir
es el tema precisamente electoral, y es que ya estamos a puerta de que se lance la convocatoria para el proceso electoral 2021. Así es, ¿Vale? con mucho gusto, Jorge, claro que sí, cuenta con ello. Gracias, te agradecemos tu Muchas atención gracias. y tus opiniones. Gracias Al a ustedes contrario, por Jorge, habernos seguido en gracias. esta transmisión de la entrevista. En la próxima ocasión, aquí en Canal Foro CX, igualmente les vamos a agradecer. Su servidor Jorge Acuña queda con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia.